Muy buenos días a todas y todos. Qué placer tenerlos en este primer seminario que también estamos transmitiendo en línea. Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Gaspar Rivera Salgado. Soy el director del Centro para Estudios sobre México. Muchas gracias a la colaboración y al liderazgo de la profesora Patricia Arroyo Calderón del Departamento de Español y Portugués, que hizo posible que nuestro invitado de hoy obtuviera pues la prestigiosa posición de Chancellor's Lecture para este Regents, ni siquiera Chancellor, Regents Lecture para el trimestre de invierno. Y antes de presentarla, me gustaría hacer un land acknowledgement. The Center for Mexican Studies at UCLA acknowledges our presence on the traditional, ancestral, and unceded territory of the Gabrielino Tonga people. Esta presentación va a ser en español y a mí me da un placer enorme presentar a nuestra invitada del día de hoy, ya que estábamos discutiendo antes de comenzar que lo que distingue a Yasnaya Elena Aguilar Gil es su compromiso con su comunidad. Y estamos pensando que eso, bueno, pues en diferentes lugares se dice de manera diferente, pero la consideramos realmente a una intelectual pública, orgánica, que pone sobre la mesa de discusión temas relevantes desde su trinchera. Está muy metida en su comunidad, en Ayutla Mije, y desde ahí observa el mundo. Desde ahí, Yasnaya publica una columna que seguimos, sus fans, muy de cerca, cada 2 semanas en el periódico El País, ese periódico global, y donde pone temas de discusión y donde ha publicado y sacado temas increíbles que todos nos acordamos de esa frase que ella dijo, ¿no? Hablando sobre lenguas originarias, que las lenguas indígenas no mueren, las mata el Estado, ¿no? Entonces eso se convierte ya en un lema de análisis que realmente nos ha dado para comenzar a pensar en la posición de los pueblos originarios en la política de México y su relación con el Estado de México, ¿no? Yasnaya va a estar aquí esta y la próxima semana. Si ustedes quieren conversar con ella, bienvenidos. Se pueden comunicar con la profesora Patricia Arroyo, conmigo, y les podemos facilitar su agenda. Tiene una oficina en el edificio de Rolf y dispuestísima, ¿no? También a recibir invitaciones para almuerzos y comidas a los restaurantes oaxaqueños. Pues también, bienvenidas esas invitaciones, ¿no? Para que conozca Oaxaca, California, y realmente vea ese otro aspecto. Yasnaya va a hablar con nosotros, va a iniciar esta serie de seminarios este trimestre que se van a enfocar sobre las elecciones presidenciales en México. Es uno de esos años memorables donde tanto México y los Estados Unidos van a tener elecciones presidenciales. En México serán a principios de junio y por supuesto sabemos que aquí en Estados Unidos en noviembre. Entonces seguramente ya para el verano vamos a saber quién va a ser la próxima presidenta. Y bueno, digo la próxima presidenta porque hay 2 mujeres que alguna de ellas va a ser la presidenta. Y bueno, no quiero adelantarme, quizá Yasnaya se atreva a adelantar quién va a ser la presidenta, pero sin lugar a dudas vamos a tener a una mujer por primera vez en este que va a ser presidenta de México. Entonces vamos a tener una serie de paneles de presentaciones donde vamos a explorar los grandes retos que la nueva presidenta va a enfrentar al frente de México. Y comenzamos con la presentación de Yasnaya, que se titula Los pueblos originarios en México de cara a las elecciones presidenciales, una promesa no cumplida. También vamos a tener la presentación febrero 7 por Pablo Marinaro sobre el impacto de la reforma laboral. Él dirige el Centro de Solidaridad del Sindicalismo de Estados Unidos en la Ciudad de México y está enseñando una clase binacional sobre trabajadores ahorita con estudiantes de la
UCLA y con estudiantes de la UNAM. Y aquí tenemos a Igi, que es la TA, ¿no? Que es esta clase binacional súper interesante. También vamos a tener el 21 de febrero a Patricia Ham, que va a hablar sobre las relaciones Estados Unidos de México y cuáles son los temas de esa agenda bilateral. Y vamos a terminar este trimestre el 5 de marzo con la presentación de Marcela Meneses, profesora de la UNAM, que va a hablar sobre temas de la violencia en cara a las elecciones, ¿no? Entonces, pues, es un placer enorme darle la bienvenida a Yasnaya aquí a nuestro campus, aquí al Instituto de Estudios Latinoamericanos, por parte del Centro de Estudios sobre México, por parte del Departamento de Español y Portugués, y el piso es tuyo. Bienvenida, Yasnaya. Este lado del podio para poder moverme un poco. Primero quería pues agradecer profundamente a todas las personas, a Patricia, a Gaspar, yo sé que hay todo un equipo detrás, a todas las personas que han hecho posible esta invitación. Entonces les agradezco poder estar aquí. Creo que en el contexto mundial en general, con la emergencia de las derechas en el mundo, la emergencia climática, ahí no podemos dejar de conversar y dejar de establecer todos los puentes posibles, las discusiones, contrastar ideas, porque lo que está sucediendo es justo lo contrario, ¿no? Nos estamos atrincherando en ciertas posiciones que pues llevan a situaciones difíciles, yo creo. Entonces, primero, gracias por la posibilidad de la plática. La cosa que más me gusta hacer en la vida es platicar, entonces, sí, más que leer, más que todo. Y entonces creo que viniendo de la tradición oral, eso me gusta muchísimo. Entonces quiero plantear esto como es una plática, tal vez un poco un monólogo al principio y después que podemos intercambiar algunas ideas. Antes de comenzar quería hacer como dos disclaimers o curarse en salud sobre esta presentación. La primera es que creo que es importante decir que hay diferentes percepciones sobre lo que está pasando con pueblos indígenas en México. La postura que yo, de la que vengo, tiene que ver con una postura más a nivel local, ¿no? O sea, en el día a día, en las comunidades. Lo que observo, lo que puedo observar desde ahí y desde una postura crítica a todo el aparato estatal, ¿no? No solamente, digamos, estas posiciones de izquierda o derecha, sino desde esa postura. Y voy a tratar, sí, de matizar mis propias posturas y ver cómo se puede ver un poco desde otro lado. Eso por una parte. La otra, que para desde mí, desde lo que observo y también desde la propia percepción que estaba viendo, estas elecciones en México sí, ya están definidas. Es muy, muy claro. Vamos a tener una continuidad del partido, en este caso Morena, y esas elecciones se hicieron en la competencia interna de Morena, fuera de todo este aparato democrático y de elecciones que el propio Estado mexicano desarrolló después de los 80 años del Partido de Estado, el PRI. Entonces, esto se dio ya, la percepción de la gente es que eso fue una campaña y que la elección se da ahí. Lo que viene es un poco muy largo proceso, ¿no? Porque desde aquí acaban de terminar las pre-campañas, comienzan las campañas y hasta julio más o menos vamos a tener las elecciones, pero hay un ánimo de, bueno, esto está decidido, sabemos qué es lo que va a suceder, la oposición no da una, es un poco medio anticlimático y medio soporífero echarse a julio, pero es una elección decidida desde mi punto de vista, está claro. Entonces, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasó en la elección presidencial anterior, en donde había serias y sustentables dudas de si podría llegar Andrés Manuel o no a la presidencia, aquí esto es claro. Entonces no hay, creo, lo que está pasando en general en todos los aspectos es una alineación clara con ese proyecto. Esto podrá tener muchas críticas, yo creo que yo tengo muchísimas, pero una de las ventajas es que también conjura un fortalecimiento de la ultraderecha en México, que aunque ha habido ahí, yo creo que a diferencia de otros países, el caso de Argentina es muy claro, por ejemplo, no hay tal cosa. Lo que se está reconformando, al parecer, es otro partido de Estado. Veremos un poco cómo va funcionando. Entonces, quería hacer esas dos aclaraciones, ¿no? Para también un poco hablar del lugar de enunciación desde el que estoy hablando. Ay, no sé cómo mover esto un poquito.
Sí está bien. Entonces, el plan de presentación más o menos va a estar dividido en tres. Dado que vamos a hablar de indígena, para mí sí es muy importante definir qué estamos entendiendo por esa categoría, que parece que algo está muy dado, para la antropología mexicana siempre muy bien definida, como que todas entendemos a qué nos referimos cuando decimos indígena. Entonces, quería como un poco meter eh, algunas reflexiones sobre a qué estamos refiriéndonos. Y bueno, va a tener otras implicaciones si decimos originarios, etcétera. Después quería un poco, bueno, el propio presidente ahora de la República ha tratado de explicar la historia de México, lo hace de una manera muy didáctica, la verdad, en medida de las transformaciones. Entonces, él habla de las transformaciones públicas en la historia de la vida pública de México. Entonces, habla de la primera, que fue la independencia, la segunda, que son las leyes de reforma, la tercera, que es la Revolución Mexicana, y la cuarta, que es Morena. ¿No? Entonces, está haciendo un ejercicio narrativo en el que se adscribe, así como, no sé, la democracia de este país le encanta escribirse a los griegos y Francia y demás, o sea, se establece una genealogía, y esa genealogía en términos ideológicos siempre es bien interesante. Entonces, la cuarta transformación, ya veremos, creo que al paso, si es una transformación tan radical como fueron las anteriores, digamos, ahí se adscribe la cuarta transformación. Entonces, ante la situación actual, quisiera un poco también situar cómo han estado los pueblos indígenas y los efectos que tuvo cada una de estas transformaciones en los pueblos indígenas. Y bueno, ya los pueblos indígenas de México encara frente a las elecciones presidenciales, ¿dónde estamos, no? En la actualidad. Entonces, eso más o menos el plan de presentación. Y bueno, rápidamente quisiera ver la categoría indígena y poner aquí unas ideas claves. Primero, la palabra indígena, siendo lingüista de formación, disculpen que tenga una obsesión con el origen de las palabras que nos explica, creo, mucho. Indígena es una categoría que se empieza a utilizar en la conformación de los estados-nación del mundo. Antes del siglo XIX no se utiliza indígena como se utiliza ahora. Lo que tenemos en la categoría anterior es sobre todo el uso de la categoría indio, que como sabemos, bueno, indio es una palabra que viene del sánscrito, una antigua lengua relacionada, digamos, lingüísticamente con el inglés, con el español, que se hablaba en lo que ahora conocemos como la India. Entonces, era el nombre de un río, el río Sindhu, que, bueno, disculpen mi pronunciación de esa lengua del sánscrito, que no es muy fuerte. Pero siempre es interesante, ¿no? Y yo siempre repito cómo es que el nombre de un río, de algo tan bello como un río, termina siendo un insulto, por ejemplo, en la ciudad de Oaxaca, que es indio, ¿no? De Sindhu pasa a Indos, al griego, y después a indio para lenguas romances, y es el nombre propio de un río, que le da nombre a toda la región que ahora conocemos como la India, atraviesa Pakistán y la India. ¿Cómo es que eso se vuelve un insulto? Y la categoría con la que se describen a nuestros pueblos, bueno, sabemos que hubo un señor que se llamaba Cristóbal Colón que se confundió y creyó que había llegado al lugar donde estaba ese río. Por otro lado, indígena, que aunque empieza con indi, no está relacionado etimológicamente. Indígena viene del latín, de indigenos, que es nacido ahí, era una palabra deíctica. Una palabra deíctica es como aquí, por ejemplo, si yo en este momento digo aquí, aquí significa Los Ángeles, pero si lo digo en Oaxaca, significa Oaxaca. Entonces, los primeros usos de la palabra indígena eran así. Recuerdo, creo que eran soldados romanos que iban a la península ibérica y hablaban de los indígenas de ahí, de la gente nacida ahí, pero si alguien de la península ibérica iba a Roma, pues los indígenas eran los de Roma. Ese sentido etimológico se perdió. Indígena ya no significa eso, significa otra cosa. Entonces, durante toda la época colonial, por lo menos en lo que ahora conocemos como América Latina, la categoría legal fue indio. Entonces, para la corona española fuimos pueblos indios, República de Indios, etcétera. Mientras que para el Estado mexicano es en el siglo XIX que se empieza a utilizar indígena como una categoría reconocida. Es más, en la legislación internacional, indígena es la categoría legalmente reconocida. La relación que los pueblos indígenas del mundo tienen con esa palabra es compleja.
Podemos, por ejemplo, ver de los movimientos en Bolivia que ha recuperado incluso la palabra indio para reivindicarla y decir como, bueno, es decir, como indios nos conquistaron, como indios nos vamos a liberar. Otra parte, el movimiento indígena lo rechaza y dice eso es una confusión de colón, tiene una carga despectiva muy fuerte. Si alguien quiere insultarnos, va a utilizar indio, no indígena. Y indígena se empieza a ver como algo más políticamente correcto, ¿no? Como si fuera una versión descafeinada. Y otra parte del movimiento indígena utiliza originario, que alude a un origen que tiene ciertos problemas a veces, ¿no? Como por ejemplo, bueno, también se utiliza aborigen, que significa básicamente lo mismo, pero al final pues hay muchas comunidades migrantes, entonces originario de dónde, desde cuándo, puede tener ahí a veces que se utiliza en contra de la migración en ciertos contextos. Entonces cada uno de los nombres para nombrar a todos estos pueblos tiene una carga política, cultural, semántica detrás. Entonces, bueno, generalmente he visto que en los pueblos del mundo, mi pregunta era, ¿qué tenemos en común los pueblos llamados indígenas? O sea, ¿cómo sabemos que un pueblo es indígena y otro no? Es una categoría identitaria. Ahora se habla mucho de las políticas de la identidad y como que toda lucha de las mujeres, de la comunidad LGBT, QI más, y de los pueblos indígenas es parte de algo que le molesta muchas veces a la derecha y las llaman despectivamente políticas de la identidad, pero a veces también a la izquierda que dice que la madre de todas las luchas, la verdadera es la lucha de clases. Entonces, bueno, ¿es solo un asunto identitario? En México, la categoría indígena se ha tratado como una categoría cultural. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de pueblos indígenas? Nos dicen culturas. Y esto implica una visión de que las culturas son cajitas cerradas. Aquí empieza la cultura mija y termina. Como si no hubiera, o sea, ¿cómo sabemos qué es la cultura mija? Y claro, lo que ha hecho la antropología mexicana durante todo este tiempo es culturalizar la categoría. Todo el tiempo vemos papers, ensayos, artículos diciendo la cosmología indígena. Entonces, entonces todos los pueblos indígenas tenemos algo en común, que es una sola cosmología. Entonces, este era mi inquietud, ¿no? Porque yo empezaba a ver que culturalmente yo, como una mujer indígena, podía tener más en común con una mujer no indígena del Valle de Oaxaca que con una mujer indígena en Japón, como las mujeres Ainu, o con una mujer indígena en Noruega, como las mujeres Sami. Mi pregunta era, ¿qué teníamos realmente en común? Una mujer Sami, una mujer Ainu, una mujer Cherokee y yo. ¿Por qué estábamos en esta cajita? Y por lo tanto, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de lenguas, de pueblos indígenas? Entonces, bueno, generalmente si pensáramos que los pueblos, perdón, también es importante saber que esta categoría ha sido racializada, o sea, se trata como una categoría racializada en México y en el mundo, creo, y viene pues de toda, yo trato ese racismo desde digamos, como algo más estrecho históricamente, más determinado, como algo que sucede en el siglo XIX. No con esto quiero decir que lo que sucede anteriormente no es terrible, pero me parece importante visibilizar el papel de la ciencia en la justificación de la existencia de razas biológicas. Por lo tanto, abreva el racismo de la clasificación colonial, del antisemitismo, como ya hemos visto, y últimamente se ha reconfigurado con ciertas cosas genéticas, que eso es bien interesante, pero sabemos, dado que las razas humanas como categorías biológicas no existen, bueno, pues que indígena hoy no es una categoría racial, sí racializada. Entonces, como categoría cultural, bueno, ahí tenemos que ver qué es cultura. En español, a diferencia del inglés, creo, la palabra cultura es bastante polisémica y entonces nos mete en un problema. Primero, nos da esta idea de que algo es como este acceso a conocimiento de élite, ¿no? Pensar la cultura como ir a la ópera, escuchar las estaciones de Vivaldi, no sé. La otra es como el sinónimo de manifestaciones estéticas, ¿no? Culturas populares, por ejemplo. Por eso existe una Secretaría de la Cultura en México. No, o sea, si la cultura es todo, pues la Secretaría de Cultura haría todo, ¿no?
pero no, es simplemente cierto tipo de manifestaciones estéticas. Y está la definición antropológica, que es esa básicamente, que es todas las manifestaciones de las sociedades humanas que se oponen a lo que es natura. Hay toda una discusión, que es lo que es natura y cultura. Bueno, entonces, si fuera indígena una categoría cultural, pensaríamos que hay un rasgo cultural que sostiene la categoría indígena, es decir, que todas y cada una de las personas o pueblos que consideramos indígenas tienen algo en común culturalmente hablando, y no existe ninguno. Ni siquiera en México, por ejemplo, es muy clásico que dicen el maíz. El maíz es bastante mesoamericano, pero los pueblos yumanos del norte, el maíz no juega el papel cultural que sí juega en el sur, por ejemplo. Entonces, por más que yo buscaba, no hay ningún rasgo cultural que los pueblos indígenas del mundo estemos compartiendo. Por lo tanto, hablar de cultura indígena, hablar de música indígena, hablar de, no sé, cosmovisión indígena, me parece un sinsentido. Y está ocultando, no solamente descriptivamente es inadecuado, sino que está ocultando, y yo siento despolitizando la categoría, y que es muy funcional a las políticas del Estado mexicano, porque las culturas no son sujetos de derecho. Tener un discurso multicultural no tiene ninguna consecuencia legal sobre la posesión de las tierras, sobre derechos de libre determinación, sobre autonomía. En ese sentido, el discurso del multiculturalismo me parece que no le hace un favor al movimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Además, como un amigo periodista mapuche, Pedro Cayuqueo, decía, decir que un estado es multicultural es decir como que una bolsita de M&M's tiene M&M's de colores. Es decir, ¿qué sociedad no es multicultural? ¿Qué sociedad es pura culturalmente? Ni siquiera el pueblo mije, ¿no? El pueblo mije es muy distinto culturalmente en las tierras altas y frías que cerca del mar, por ejemplo. Entonces decía, es muy distinto enunciar un país multicultural que un estado plurinacional. O sea, hay una diferencia abismal entre ambas categorías. Entonces, lo que ha hecho en general la antropología mexicana, la academia mexicana, ha sido culturizar, así como se racializa, se culturaliza la noción de pueblo para hablarlo solo como culturas, o sea, como solo manifestaciones. Y pues todas las sociedades son multiculturales, no tiene eso mayor consecuencia. A la otra es verlo como una identidad. Yo tengo aquí varios problemas. Creo que la identidad corre en otra carretera paralela a estas categorías. ¿Por qué? Primero, porque no todas las personas de pueblos indígenas vivimos lo indígena como una identidad. Es muy claro, hay mucha población que no habla español, entonces ni siquiera la palabra existe. He estado haciendo una exploración de si existe la palabra indígena en lenguas indígenas y en la mayoría no existen equivalentes. Por lo tanto, cuando yo le decía a mi abuela, porque yo me enteré, digamos, que era indígena hasta que llegué a la Ciudad de México, antes establecí otro tipo de otredades, en donde lo más importante que era mije, casi el otro era zapoteco. Generalmente estamos rodeados de pueblos zapotecos. Y hay palabras en la lengua para describir otredades en donde no, digamos, lo que teníamos es ayukho, que soy mije, y agots. Agots es un no mije. Y en ese no mije, entonces, Gaspar es indígena, pero es agots, es no mije. Y Patricia, entonces están en una sola categoría. Y seguramente ahora ustedes, a menos que haya alguien mije aquí, se acaban de enterar que son agots. Y lo son objetivamente, pero eso es parte de su identidad. No, ni siquiera sabían que los nombrábamos así. Pero si van a visitarme, van a sentir todo el tiempo que los... Por lo tanto, hay muchas personas como mi abuela que al preguntarle si era indígena decía, yo no sé qué sea eso, yo soy mije, eso no sé qué sea. Entonces, pero el hecho de que ella no viviera indígena como una categoría identitaria no significó que todas las políticas del Estado mexicano sobre ella o dejaran de operar. No es como de, ay, me dejo de nombrar indígena y listo, ¿no? Ya, esa opresión desapareció. Que eso es lo que en un momento nosotros nos peleamos mucho con eso, con la categoría indígena, y en el colectivo en el que pertenezco empezamos incluso en redes a usar hashtags que decían, soy mije, no indígena. Luego nos dimos cuenta que no basta con dejar de nombrar una opresión para que desaparezca. No por dejarse de escribir indígena o no saber que eres indígena, políticas como esterilizaciones abusivas o forzadas en los 80 iban a dejar de operar
sobre nuestros territorios, sobre los cuerpos de las mujeres, etc. Por lo tanto, no necesariamente es una categoría identitaria. Puede llegar a serlo en el momento que te adscribes a esas luchas, etc. Es distinto ser mije que ser indígena. Pero, ¿qué es la identidad? Entonces, la identidad, quisiera aquí aventurar una definición que generalmente cuando leo artículos pocas veces lo definen porque se entiende que todos entendemos de qué se trata. Pero quisiera ver que hay un conjunto de rasgos por las que entidades o personas pueden ser descritos. Yo puedo ser, por ejemplo, clasificada por mi género, también puedo ser clasificada por mi color de cabello, entonces tal vez haríamos ciertos grupos, ¿no? Por color de cabello. De todos estos rasgos potencialmente infinitos con los que yo puedo ser clasificada, solo un subconjunto contrasta. Y ese subconjunto es mi identidad, que va a ir cambiando, porque cuando llegué a la Ciudad de México, pues claro, yo era indígena bajo cierta definición, pero como no contrastaba, no lo vivía como identidad. En el momento en que contrasta y estoy en medio de población que no lo es, uy, eso pasa a ser parte del subconjunto que contrasta. Siempre hago este ejemplo, pero me parece elocuente. Aquí todas las personas que estamos aquí somos terrícolas, ¿verdad? No hay nadie que haya nacido o sido socializado en mar. Qué bien, qué tranquilidad. Eso es un rasgo innegable, sin embargo, no forma parte de nuestra identidad, porque no hay contraste. Si hubiera una llegada de marcianos, ¿no? Y entonces tal vez, y si es opresiva, la identidad es mucho más fuerte y empezaríamos a decir, hoy no, la música terrícola es mucho más variada que la música marciana, ¿no? O empezaríamos a decir, no, no, la medicina terrícola nos parece mucho más natural, esa medicina que está llegando, ¿no? Y yo como terrícola te puedo decir, entonces empiezas a... Claro, pero ahora, aunque es un hecho que somos, es innegable. Entonces, la categoría indígena se vuelve un fenómeno identitario cuando se establece ese tipo de contrastes. A lo largo de nuestra vida esos contrastes van a cambiar, muchos no los elegimos, están servidos por los sistemas de opresión, por ejemplo, la lectura de género. Y la primera vez que yo vine a Los Ángeles, venía con una amiga de Roma, en Italia, y entonces me dijeron a mí latina. Jamás en mi vida había experimentado esa identidad. Entonces yo le decía, bueno, yo soy mije, o sea, soy lo menos latino del mundo, o sea, nada que ver con el latino. Y entonces, pero yo no puedo evitar ser leída como tal y experimentar ciertas cosas asociadas a esa categoría, porque no depende de mí nada más esa elección identitaria. A veces pensamos que sí, desde un cierto neoliberalismo, pero en realidad no, no siempre al menos. Entonces mi amiga, que era yo, le decía, oigan, y me decían, ah, tu amiga europea, le decía, ella sí es latina. O sea, es tan latina como ser de Roma. Pero claro, eso no depende de mi enunciación, sino cómo te van a estar haciendo estas lecturas. Por lo tanto, podríamos decir que la categoría indígena es parcialmente identitaria, pero no lo define un rasgo identitario, ¿no? Entonces, para no descafeinarla, creo. ¿Qué es lo que sostiene entonces la categoría indígena? ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de pueblos indígenas en México o en el mundo? Creo que es una categoría política, es un momento de nuestra historia. Eso quiere decir que, voy a decir algo que es muy obvio, pero quiero decirlo para desnaturalizarlo un poco, y es que hace más o menos 200 años, 300 años, el mundo empezó a conformarse, el mundo creó cajitas, entonces hizo parcelamientos, parceló todo el mundo. Y estos parcelamientos son los estados-nación. Son más o menos 200. Esto nunca había pasado en la historia de la humanidad. Nunca se ha tenido tal nivel de control del planeta, de su superficie. Y lo hemos naturalizado tanto que pensamos que existe desde siempre. Entonces hablamos del México antiguo. Es muy difícil como pensar el mundo, aunque lleva tan poquito así, sin los estados-nación. Y son entidades sociopolíticas, son entidades legales que controlan férreamente un territorio, como nunca antes en la historia. Y el control en las fronteras nunca ha sido tan férreo como ahora, ¿no? O sea, cualquier mamífero en el mundo puede recorrerlo tranquilamente, más o menos los humanos, o sea, porque para poder cruzarlas es todo un tema. Entonces, al establecer esas entidades sociopolíticas, que además controlan el océano, porque hay regulación sobre el océano, y hace poco comenzó una disciplina que se llama derecho espacial, es la proyección de los estados hacia el espacio, o sea, eso es muy fuerte. No contentos con ser entidades sociopolíticas,
legales, también generan discursos identitarios. Eso es lo que hace que sean estados-nación. Estos estados sueñan con ser una nación. Nos vamos a una definición otra vez etimológica básica de nación. Tenemos un pueblo que tiene una historia en común o la conciencia de una historia compartida, una lengua compartida, ese territorio y una lengua en común. Si vemos la definición de nación, el pueblo mije o el pueblo zapoteco cabe perfecto. Tenemos un territorio común, la conciencia de una historia compartida, la historia compartida y la lengua en común. Si hacemos este pequeño test al Estado mexicano, no lo pasa ni al Estado de Estados Unidos. O sea, ¿tienen un territorio común? Bueno, sí, a fuerza, ¿no? Ahí están. ¿Una lengua compartida? No, en México se hablan más de 365 sistemas distintos. La conciencia de una historia, claro, como este estado sueña con ser una nación, pues crea una historia nacional. Entonces son estados que sueñan con eso y generan, pues, banderas, la idea de que son una sola cultura homogénea, y nos hacen creer que ser mexicano es algo más que tener un estatus legal, porque lo único que tenemos en común los mexicanos no es una cultura, es un estatus legal. También, así como se racializan poblaciones, se culturalizan estos estados. Ya hablamos de la cultura francesa o hablamos de la cultura mexicana, pero no hay ningún rasgo cultural que tengamos todas las personas mexicanas. Lo único que tenemos en común es que, queramos o no, la Constitución mexicana tiene efectos sobre nuestras personas. Ni siquiera todos los mexicanos han nacido en México, ¿no? Sabemos, hijos de mexicanos nacidos en Alemania son mexicanos, nunca han estado en México, no hablan español y son mexicanos. Entonces, esto que va generando estas entidades 200, si más o menos contamos como 6,000 naciones en el mundo, que con la otra definición caben, imagínense, estas 6,000 naciones en el mundo quedaron encapsuladas en apenas 200 cajitas, que son los estados-nación. Y al quedar encapsulados ahí, pues compiten con el deseo del Estado de ser una sola nación. Casi todos van a empezar así y por lo tanto van a querer homogenizar y que eso desaparezca. En cada caso va a ser distinto, en unos casos desaparecerlos por completo, en otros casos integrarlos, depende de cada Estado-nación. Entonces podríamos definir indígena como naciones sin Estado que han sufrido colonialismo. Sería como la definición. Es decir, que es una categoría política. Hay un proceso de colonialismo y que en el momento que se forman los estados, no, digamos, quedamos encapsulados ahí, no formamos un estado distinto. Siempre he dicho que, por ejemplo, todo el territorio mixteco es más grande que estados de Europa, o sea, podrían ser el país mixteco. Y en ese caso dejarían de ser indígenas, porque tendrían representación en la ONU, ya la declaración de la ONU de Naciones ya no les sufría efecto sobre ellos, la lengua oficial de este nuevo país sería el mixteco, etc. Eso es, por ejemplo, lo que ha pasado en África en los 70, que pueblos que al conformarse dejaron de ser considerados pues, pueblos indígenas. Entonces, es una situación política. Por lo tanto, podríamos decir que es un momento de nuestra historia, no una categoría esencial. Podemos decir que en México no es que tengamos, es decir, siempre un amigo historiador, Sebastián Mandúzar, decía, vamos a hacer un ejemplo, un ejercicio de imaginación. Vamos a establecer arbitrariamente el inicio de la historia del pueblo mixteco, los pueblos otomangues, con la domesticación del maíz, ¿no? Solo por ponerlo en algún momento. Entonces decimos, eso sucedió hace 9,000 años más o menos, o 10,000 por ahí. De 9,000 años de historia siendo mixtecos, solo 500 hemos sido indios y solo 200 indígenas. Por lo tanto, eso nos permite avisorar un futuro donde podamos volver a ser mixtecos, cheroquis, ainos, mijes, sin ser indígenas. Esto luego la gente se escandaliza y dice, ¿tú quieres dejar de ser indígena? Yo sí, pero no dejar de ser mije. Entonces, si lo vemos así, lo que se ha tratado de hacer es esencializar la categoría, culturalizarla, y creo que es importante ver esta relación con los estados. O sea, es un momento político de nuestra historia. Entonces, cuando estamos hablando de pueblos indígenas, nos estamos digamos, relacionando con algo que es más que una categoría identitaria, que no es definitivamente una categoría cultural, racial no, racializada sí,
y que somos naciones que no construimos estados, naciones sin ejércitos, sometidos al colonialismo interno de estos estados. Una condición histórica no es así. Por lo tanto, toda la lucha cuando habla, no digamos, cuando yo como una niña en mi pueblo iba y aprendía a sembrar o me llevaban a sembrar maíz y calabaza y me comía las semillas de calabaza mientras estaba sembrando. Eso era porque yo era una niña mije. Cuando yo iba a la escuela y me daban balazos en la mano por hablar mije en la escuela, eso sucedía por ser indígena. Ven como la diferencia en cómo va corriendo y que no es lo mismo ser mije que ser indígena ni sus efectos. Por lo tanto, siempre que vamos a hablar indígena, para mí se están abriendo los resortes políticos. Por lo tanto, es muy importante analizar esa categoría, los efectos con el Estado que ha tenido y por lo tanto que la situación actual con cara a las elecciones que yo digo que ya están decididas y ya fueron. Y para esto voy a, digamos, hacer una concesión, por así decirlo, tratando de tomar la propia narrativa del presidente. Como saben, ahora hay unas conferencias matutinas que se llaman las mañaneras, donde me parece que una maravillosa manera, sí, estoy muy en desacuerdo en muchas cosas de lo que dice, pero es una estrategia que ha permeado mucho en, digamos, en muchos grandes sectores populares en México. Es innegable que, a pesar de las críticas que haré aquí, hay un apoyo popular a López Obrador, que ha forjado y se ha preocupado en forjar su posición en la historia mediante una creación de narrativas y de oposiciones que ha sido muy funcional. ¿No? O sea, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién es el pueblo? ¿Quiénes son nosotros? ¿Quién es FIFI? ¿No? Y eso se hace todas las mañanas. Entonces hay es maravilloso haciendo esta creación sí, retórica, discursiva, que es bastante funcional en el imaginario de lo que es México. Y reconociendo eso, quiero tomar su propia análisis esquemático de la historia de México, hablando de las 4 transformaciones y concediendo, aceptando sin conceder, como dicen los abogados, que esta es la 4ª transformación, ya veremos. Pero son en general estas 4, la independencia de México, o sea, la creación del Estado mexicano en 1821, las famosas leyes de reforma, bien entusiastamente llevadas a cabo, impulsadas por el único presidente de un pueblo indígena que ha tenido México, lo cual es una clara versión, como yo digo, Benito Juárez era zapoteco, pero indígena no sé, porque era la encarnación del Estado mexicano. Liberal, súper amante de la propiedad privada, de la idea de la propiedad privada, y además canonizado, o sea, es el santo máximo en México. Si pensamos la historia nacional como parecida a la religión, nos hacían hacer altares patrios. Uno de los santos importantes es Benito Juárez. Y bueno, y todos los liberales del siglo XIX entre 1855 y 1863. Luego viene la Revolución Mexicana, 1910, y luego, bueno, la 4ª que es esta, que ahí podemos estudiar. Y bueno, quería ver un poco, antes de llegar, qué efectos hubo sobre los pueblos indígenas que veníamos de ser pueblos indios. Antes no quisiera que aquí se interpretara que yo estoy defendiendo la época colonial. En absoluto. No puedo hacerlo. Se calcula que en México que 9 de cada 10 personas nativas murieron entre hambrunas, guerras, epidemias, etc. Aquello fueron 300 años muy difíciles. La población mije, por ejemplo, se calcula que la población mije previa a la llegada de los colonizadores solo se recuperó hasta 1970. Creo que hay unas investigaciones de la UNAM, tendría que ver bien cuál, pero recuerdo que reportaban cómo hasta el clima cambió por el descenso terrible de población asociado a las guerras de conquista. Entonces, no sería yo quien defienda aquello, pero sí es verdad que el establecimiento del Estado no lo que hace es un cambio de élite en el que los pueblos indígenas pierden su personalidad jurídica, que estaban paradas bajo la idea en general, sobre todo en el sur, de la República de Indios. Es decir, había una
una política distinta en donde podían tener cajas populares, es decir, especies de bancos comunitarios, tener tierras en común, o sea, bajo la idea de lo común, en donde podían cobrar ciertos impuestos sobre grana cochinilla, por ejemplo. Claro, esto va a cambiar en cada lugar porque es una diversidad muy impresionante, pero había un reconocimiento jurídico, o sea, éramos colectividades políticas que se podía establecer cierto tipo de relación. Entonces, al haber un desconocimiento en las repúblicas de indios, la primera constitución de México en 1824 ni siquiera nos menciona, que menciona una parte en donde dice que el Estado va a garantizar que haya relación económica entre las naciones extranjeras, o con las naciones extranjeras y con las tribus. O sea, como hay un poco, hay, pero no hay. Es decir, la creación del Estado mexicano no fue que el pueblo mixteco, el pueblo rarámuri y el pueblo mije se sentaran alrededor del fuego junto con los criollos y decir, ¿qué creen? Que vamos a crear una república, vamos a confederarnos, ¿qué les parece? Eso no sucedió, era el sueño, no, que en Estados Unidos entiendo que las 13 colonias hicieron algo así, pero allá no. Eran una élite muy pequeña que, considerando que para 1820 el 70% de la población en México era indígena, entonces era una élite muy pequeña que fue la que, criolla básicamente, la que creó el modelo y la idea de Estado. Entonces, la primera transformación de la vida de México fue terrible, desaparecimos como sujetos políticos, negación de la participación en el pacto federal y además para la visión liberal, la única relación política posible era del Estado con los individuos, hasta la fecha. Cada constitución habla de garantías individuales. Entonces, digamos que las lentes del Estado no leen sujetos políticos colectivos. Y además digo, con el ciudadano, porque obviamente las mujeres, pues no, ¿verdad? Hubo que salir a hacer muchas cosas para siquiera tener derecho al voto. Entonces, usó el masculino con toda la intención. Entonces ahí hay un borramiento y perdemos el estatus político que teníamos. Y la idea de la igualdad ante la ley, que sigue en una gran parte de la intelectualidad mexicana ahora cada vez que se habla de derechos de los pueblos, es que esto va a implicar privilegios, que todos somos iguales ante la ley, todas las personas, y entonces reconocer derechos al pueblo mije sobre su territorio es privilegio. ¿Por qué va a tener derechos y otra persona, no? Que no sea indígena? Y entonces eso es un duro golpe, ¿no? A muchas de las cosas. Pero en muchos casos eso no tuvo efectos. El siglo XIX fue muy convulso para México. Hubo que luchar contra intentos de naciones extranjeras, ustedes saben. Pero lo que hacen las leyes de reforma, de hecho, varios historiadores le llaman la segunda conquista. La idea de que los pueblos indígenas somos pueblos tremendamente empobrecidos deriva de las leyes de reforma. Y creo que no se ha dicho lo suficiente. ¿Qué es lo que hacen las leyes de reforma? Es capitalizar el Estado. Y eso lo hace muy bien Benito Juárez. Y entonces lo que va a hacer es, lo que se dice siempre es que separa la iglesia del Estado, quita todas las propiedades a la iglesia para capitalizar el Estado, le quita el control del registro civil, de la administración de panteones, toda la vida pública que tenía en manos la iglesia, se lo quita. Parece una muy buena idea. Lo que se invisibiliza es que esto afecta profundamente a los pueblos. Dado que se prohíbe la propiedad colectiva, solo puede haber propiedad privada, se despoja a los pueblos. Y se se desconoce la propiedad comunal de la tierra. O sea, no hay. En muchos casos, eso es lo que básicamente, o sea, así es como luego encontramos a Chiapas y desde donde podemos explicar la situación. El despojo del territorio. Y casi sucede en todo el país. Oaxaca es un caso muy particular, porque Oaxaca hizo ciertas estrategias muy interesantes que creo que se tienen que estudiar más a detalle de resistencia a... Ay, tengo que apurarme. De resistencia a estas políticas. Pero básicamente, ¿qué es lo que sucedió con la reforma? Que después estas tierras se fueron concentrando en haciendas, es decir, en latifundios, ¿no? En propiedad privada. Es bien interesante cómo el Estado te crea el problema y luego te vende la solución. Ahorita vamos a ver. Entonces, crea este problema terrible, es de verdad
la pauperización de los pueblos a partir de las leyes de reforma es terrible. Muchos pueblos tuvieron que volver a comprar sus tierras. Otras hicieron estrategias muy interesantes, sobre todo en Oaxaca, de comprarla como propiedad privada alrededor y mantenerla comunal adentro, o ponerla a nombre de una persona, pero en realidad seguía siendo del común. Es decir, unas estrategias de resistencia bien interesantes. Por eso Oaxaca, el 80% de su territorio del estado de Oaxaca es propiedad social, sea ejidal o comunal, lo cual me parece maravilloso, pero también nos protegió mucho lo que sucedió con personas en Chiapas, en muchos otros. Ante esto, claro, pues el descontento. Y una vez que te crea el problema, que es la concentración de la tierra, te vende la solución, la Revolución Mexicana. 1 millón de muertos para esto, ¿no? O sea, después de ese problema. ¿Qué es lo que se ganó ahí? Bueno, se reconoce la propiedad colectiva de la tierra. Entonces, generalmente, la propiedad ejidal está repartida después de la Revolución y la comunal es la que generalmente se mantuvo así desde la época colonial. Entonces, tenemos esas dos opciones. Y se reconoce que los pueblos que tienen la tierra en propiedad comunal pueden seguirla teniendo. Esto dura muy poquito, porque para 1936 simplemente ya no se reconocen los pueblos indígenas como esos sujetos de derecho, sino pues los titulares son los famosos núcleos agrarios, mucho más controlados por el Estado. Pero bueno, la verdad es que cuando voy a otros países veo el contraste y digo, wow, México tiene propiedad colectiva bien reconocida. Eso es algo que yo pensé que pasaba en muchos lugares, pero me di cuenta que no. Entonces a veces agradezco al Estado mexicano, no pero claro, tiene efectos muy concretos. Entonces, ¿pero a qué costo? Lo que pasa en la tercera transformación de la primera se nos desconoce como sujetos políticos, la segunda se nos despoja, y en la tercera nos vuelven a dar la tierra, más o menos como en el cuento de Juan Rulfo, pero ¿a qué costo? El costo es desindigenizar, es decir, amestizar. Está bien, te damos la tierra, pero tienes que dejar de hablar tu lengua totalmente, o sea, hay todo un esfuerzo institucional en dejar de ser indios. Y entonces empiezan a medir que si es la lengua, que si es en censos, había preguntas como, ¿usas guarache o usas zapatos? ¿Comes más trigo o comes más maíz para saber si alguien era indígena o no? Que se da para otro tema largo. Pero las políticas eran muy, muy claras. Entonces, los efectos de la revolución sobre la desindigenización de México son impresionantes. Aquí muy rápidamente, Rafael Ramírez, un gran como apóstol de la educación postrevolucionaria del México rural, dice, pero si tú para darles aquí les está hablando a maestros enviados al entorno rural a educar a pueblos indígenas. Pero si tú para darles nuestra ciencia y nuestro saber les hablas en su idioma, perderemos la fe que en ti teníamos, porque corres el peligro de ser tú el incorporado. Comenzarás por habituarte a ampliar el idioma de los niños. Después irás tomando sin darte cuenta las costumbres del grupo social étnico al que ellos pertenecen, luego sus formas inferiores de vida, y finalmente tú mismo te volverás un indio, es decir, una unidad más aquí. Esto que te digo no es una chanza para reír, sino una cosa seria. La vida entera de los pueblos se condensa en un lenguaje, de modo que cuando uno aprende un idioma nuevo, adquiere también nuevas formas de pensar y nuevas formas de vivir. Y bueno, nada más les pongo el final. Debes tener mucho cuidado a fin de que tus niños no solamente aprendan el idioma castellano, sino que también adquieran nuestras costumbres y formas de vida que indudablemente son superiores a las suyas. Entonces, no se reconoce a los pueblos indígenas como sujetos políticos, sino se reconocen núcleos agrarios y empieza a haber como una idea de lo campesino, de lo rural y lo campesino, más que de lo indígena. El indígena se ve como algo que ya está desapareciendo. O sea, que hay unas curiosidades antropológicas que quedan por ahí. Por fin México ya es todo mestizo, todo es rural, las organizaciones campesinas, entonces como que lo indígena se esconde bajo lo rural, hasta que sucede algo que sacude profundamente al Estado mexicano, profundamente, que como diría un amigo, tal vez es realmente la cuarta transformación. Ahorita vamos a ver qué es. Entonces se ven muy claramente los efectos del Estado mexicano. Después de 300 años de colonialismo español, pues en 1820 aproximadamente el 70% de la población indígena en México, de la población en México habla una lengua indígena, es altísimo. 70%. 200 años después somos el 6.1%. Es decir, ese efecto tuvo mucho, mucho éxito. Y lo que sacude es el levantamiento del sector. Esta idea de ya México va a entrar al primer mundo, el Tratado de Libre Comercio,
sí las organizaciones campesinas, pero bueno, lo indígena le interesa a unos antropólogos, y bueno, esto va a cambiar mucho. ¿Qué va a cambiar? Uno es que lo indígena se vuelve parte de la discusión política en México. No hay analista político a favor o en contra. Las columnas, las discusiones en la Cámara, todo está enfocado a eso. A eso. Sin embargo, lo que va a hacer el Estado son estrategias gatopardistas, que es como tratar de que cambien las cosas para que nada cambie. Entonces, por ejemplo, va a generar en sus instituciones departamentos de atención a pueblos indígenas. Se crea después el INALI, etc. Hay cambios aparentes en la estructura del Estado y es un tema que ya no está tan mal visto, pues ya hay que hablar de esto, ¿no? Y bueno, sabemos que el afán inicial, voy a ser muy breve, también da para mucho, es reformista, o sea, lo que se quiere es refundar el Estado mexicano, es decir, hacer un nuevo pacto federal, que son los acuerdos de San Andrés, que en los hechos sería hacer de México un Estado plurinacional, o sea, reconocer esas entidades políticas, eso que nos quitaron hace mucho tiempo, volver a tener. Sabemos que ambas fuerzas, derecha e izquierda, traicionan los acuerdos de San Andrés, ¿no? Que es cambiarse una reforma constitucional muy fuerte, rearmar el Estado, y bueno, eso no, en México, que es un Estado bien fuerte, pues no se puede, ¿verdad? ¿Y qué pasó ahora? O sea, después de que se traicionó los acuerdos de San Andrés, hay un recrudecimiento del neoliberalismo, ¿y qué estamos ahora? Bueno, gana Andrés Manuel López Obrador. Sucede algo, por lo menos en mi contexto, que es muy impresionante. En mi contexto casi la gente no vota, o sea, como que tenemos otra vida política, que es la de las comunidades, y eso se ve como algo externo. Entonces, como nunca antes en la historia, yo creo que en la región, los niveles de participación en la votación fueron altísimos, hay un entusiasmo súper fuerte, pero lo primero que sucede, que empieza a hacer todas las alarmas con los pueblos indígenas, es un recorte casi del 50% del presupuesto para pueblos indígenas. Lo primero. Es bastante preocupante. Hablamos de aproximadamente 12,000 millones de pesos para 2016, y para 2019 son como casi 6,000 millones de pesos. O sea, es fuerte. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, es nomás por ir poniendo digamos, números. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas tiene 3 veces menos presupuesto que la oficina que promueve el béisbol, porque es el deporte favorito del presidente de la República. Las oficinas encargadas de educación indígena, o sea, todo el andamiaje creado después de los acuerdos de San Andrés, y bueno, se hizo una reforma muy descafeinada en 2001 de la Constitución, en donde se acepta que México es un país pluricultural, no un Estado plurinacional. Ya, o sea, aceptar eso para el Estado mexicano yo creo que le dolió mucho, lo hizo. Y entonces, bueno, va derivando, hay una serie de reformas que ya se venían, que no voy a entrar aquí en detalle, pero estos pequeños cambios institucionales empiezan como de facto a quitarles presupuesto. El INALI lleva, no sé, como más de un año sin director, ¿no? Como que le quieren fusionar, educación indígena la quieren fusionar, entonces como que hay algo que está desfondando el andamiaje institucional de atención a pueblos indígenas. A cambio, quien está ahora al frente del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas es MIGE también, y fue uno de los asesores zapatistas, o sea, uno de los asesores de las mesas que construyó los acuerdos de San Andrés, un abogado. Claro, para el ZLN esto fue una alta traición, se pronunciaron al respecto. Se fue al Estado, y una de las promesas de él y de López Obrador fue que ahora sí se iban a cumplir los acuerdos de San Andrés. Entonces hubo mucha expectativa, ¿saben? Era como, oh, ahora sí tal vez podemos reconstruir el pacto federal en otros términos y dar la autonomía y la libre determinación que desde la primera transformación se perdió. Mi pregunta es ¿qué va a suceder? No es cualquier reforma, reforma 15 artículos de la Constitución. Aunque no se diga abiertamente, porque en México decir Estado plurinacional se ponen un poco mal porque balcanización y tal, no es un tema fácil, pero es una reforma muy profunda. Y para mí es crear de facto, es un Estado plurinacional. Entonces, esta reforma constitucional
que es la gran promesa de López Obrador y de pues, el movimiento indígena afín a él. Esa es la promesa. Entonces, se realizaron consultas en 54 foros, 3 meses de trabajo en 27 estados, foro con población indígena migrante aquí en Estados Unidos, foros nacionales. Después de eso, un comité de expertos redactó aquello. En 2021 se crearon 62 asambleas de seguimiento. Se le ha entregado a López Obrador varias veces esta propuesta para que él como presidente la tiene que pasar a las cámaras. Incluso se juntaron 650,000 firmas para decir que se apoya. Cada una de las veces López Obrador lo ha agarrado y lo ha puesto, digamos que al lado y no ha hecho nada. Esta propuesta sigue en la consejería, ni siquiera cuando había cámara completa en el periodo legislativo anterior, cuando las cámaras estaban todas, digamos, a favor de Morena, por así decirlo. O sea, que era el momento político. El presidente ha anunciado que este 5 de febrero va a meter más de 7 reformas constitucionales en este último periodo, fuertes, entre ellas la electoral, etcétera. Revisé la lista, no aparece la reforma, esta reforma indígena, como le llaman. Ojalá que aparezca. Yo quisiera tener un voto de confianza de que aparezca esta reforma, pero no se ve ningún interés. Sigue en consejería jurídica y para mí es una de las principales traiciones. O sea, mucha gente votó porque hubo una promesa explícita de que esta reforma iba a suceder. Eh, y no se ve. Espero de verdad equivocarme, es decirle que el 6 de febrero la cita ya está en cámara, pero no está sucediendo. Eh, ¿Qué tipos de respuestas ya en lo práctico, en lo ejecutivo está pasando en México? Bueno, la primera es bien interesante porque tal vez no debería decirlo esto mientras se graba, pero bueno, lo voy a decir. Se parece mucho al PRI. ¿En qué sentido? En este PRI del Estado de Bienestar, o sea, no el PRI neoliberal. Y en muchas de las formas, la relación con los pueblos es como que pasa por no te reconozco la autonomía y políticas muy paternalistas. Eso es como. Y una idealización desde el nacionalismo, como siempre con el nacionalismo mexicano, que sustenta la identidad mexicana. Y eso sigue muy profundamente. O sea, la visión, cada vez que López habla de los pueblos indígenas, es una visión romantizada, pero en los hechos hay dos tipos. Para el sur, los intelectuales del régimen, etcétera, siempre están como hablando de es que el sur ha sido tan olvidado, esos pueblos indígenas del sur que nos han dado tanto, pero nunca les hemos llevado desarrollo. Entonces, es interesante como en los movimientos indígenas de Latinoamérica hay un cuestionamiento a la idea del desarrollo. Se habla del summa causai, del buen vivir, de todos estos nombres. O sea, ya la intelectualidad del lado de los pueblos indígenas está en otra discusión, pero el Estado mexicano y esa izquierda está muy en el desarrollismo. Entonces, lo que está llevando al sur es proyectos de desarrollo, de mega desarrollo, que son el Tren Maya, los más grandes, el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec y el proyecto integral Morelos. Los tres, para mí, muy preocupantes. O sea, creo que van a tener efectos casi como las leyes de reforma sobre los pueblos del sur. Y en el norte, planes de justicia, así les llamamos, planes de justicia y desarrollo del pueblo yaqui, que fue el primero que se comenzó. Entonces es un poco esquizofrénico porque, por ejemplo, mientras que en el caso del pueblo yaqui se les está dando distritos de riego, o sea, agua, autonomía sobre su agua, al mismo tiempo hay una especulación de tierras con respecto al Tren Maya, o una afectación de las propiedades comunales con el interoceánico. Entonces sí es, como siempre ha sido el PRI mexicano, no es fácil, no es como decir, solo hace una cosa, solo hace otra. Y lo demás son proyectos de asistencialismo con el que el presidente se siente muy cómodo, la verdad. Pero lo autonómico no es su fuerte. Sabemos que el Tren Maya sabemos que para empezar no es maya, o sea, no es una propuesta de los pueblos mayas ya bastante desarticulados, ¿no? Ya bastante golpeados por pues, el turismo masivo en la península, etcétera, sino que además el Tren Maya implica un proyecto de polos de desarrollo inmobiliario que están claramente esbozados en el proyecto, con desarrollo inmobiliario, especulación de la tierra altísima ahora,
y con maximizar pues los beneficios del macroturismo. También la militarización, esto es muy impresionante. O sea, yo siempre digo, quédate con quien te ame como López Obrador ama a las Fuerzas Armadas. Esto para un gobierno de izquierda es muy impresionante. Subió más del 130% el presupuesto del ejército y de la marina. El Tren Maya lo tiene el ejército, el proyecto transoceánico de la marina está en manos de del ejército, de las Fuerzas Armadas. Y otra cosa que a mí me preocupa mucho es qué sucede cuando haya un viraje a la derecha, que esperamos que no, y tengas cómo se controla a las Fuerzas Armadas con presupuesto. Pero si los estás capitalizando, dándoles aeropuertos, el aeropuerto de la Ciudad de México lo maneja la Marina ahora. Entonces hay un fortalecimiento de las Fuerzas Armadas que me parece muy preocupante. Como nunca antes en la historia de mi comunidad, además nos dijeron que iba a haber querían poner una base de la Guardia Nacional. Por fortuna eso no va a pasar. La Guardia Nacional es la Policía Federal, ahora con mando militar. Si esto hubiera sucedido el sexenio anterior, hubiéramos abarrotado las calles. Pero como lo está haciendo la izquierda, no hay. Eso es lo que a mí, hay como un aletargamiento ideológico en la izquierda mexicana que me parece muy preocupante. Lo mismo con la muerte de más de 40 migrantes que murieron calcinados en una estación migratoria del Estado mexicano. Eso en otro nos hubiera sacado la escuela. El esclarecimiento de lo de Ayotzinapa se topó con el ejército. Entonces, muchos de estos proyectos en pueblos indígenas, estos grandes megaproyectos, están vinculados con las Fuerzas Armadas. Eso es algo que me preocupa muchísimo, pero que no se ve porque la construcción de la narrativa está en otro sentido. El caso de Samir Flores es un caso muy triste y creo que es una muestra de lo mucho de cómo se relaciona, qué es lo que está pasando con el obradorismo en relación con los pueblos. El proyecto Integral Morelos es un proyecto integral en Morelos, la tierra de Zapata, en tierras nahuas, que implica una termoeléctrica en varias cosas, un gasoducto, etc. Y en 2014, Andrés Manuel López Obrador, que estaba todavía luchando por el poder, estaba en Yecapixtla, cerca bueno, en el área, pues, y entonces él dijo muy contundentemente que no se iba a llevar a cabo el proyecto integral Morelos, ¿no? O sea, que incluso lo dijo así, ¿no? Quiero expresarle que vamos a defender con todo, que México no es un territorio de conquista. Dice, imagínense lo que significa que en la tierra donde nació Emiliano Zapata, el mejor dirigente que ha habido en la historia de México, ahí quieren llevar a cabo una termoeléctrica. ¿Qué les pasa a estos? Es como si fueran a Jerusalén y construyeran un basurero tóxico o una planta nuclear. Es una ofensa. O sea, decía, esto no puede suceder. 3 horitos después, en 2019, AMLO porque la gente estaba muy contenta, o sea, Peña Nieto estaba con todo con la termoeléctrica, la gente votó masivamente en esa área a López Obrador, y en 2019 dijo, es que vamos a perder mucho dinero si la cancelamos, entonces va a ir, les voy a hacer una consulta rápida, obviamente hubo resistencia, Samir Flores era un radialista y un defensor del territorio, Nahua, y empezó a descalificarlos directamente y les dijo, escuchen radicales de izquierda que para mí no son más que conservadores. Entonces, cada vez que desde los pueblos que ahorita están resistiendo un poco, saben, porque gran parte del movimiento indígena, y tengo que decirlo, se fue al Estado. Hay un desmantelamiento, en muchos casos una gran cooptación de las dirigencias del movimiento, pues quienes estamos haciendo estas críticas desde otros espacios, no articulados con la derecha, claramente, se nos dice que hacemos el juego a la derecha o que somos conservadores, porque somos radicales de izquierda. Lamentablemente, sin el consentimiento de los pueblos, impuso la consulta al día siguiente de unos días después de que dijo esto, asesinaron a Samir Flores. Llegaron a su casa y lo asesinaron. No, bueno, hubo muchas quejas ahí, pero la izquierda no se movilizó y un día después o dos hicieron la consulta sin ningún tipo de estándar y siguió el proyecto.
Esto ha sucedido una y otra vez con varias de las promesas de la autonomía, pero por otro lado, tengo que reconocer que esos planes de justicia han sido un alivio para los pueblos del norte. Sé que es más complejo, pero también reconozco que hay pues cierta autonomía sobre la tierra, sobre el agua. Pero mientras no se cuestione la autonomía de los pueblos no es de interés. Entonces siento que sigue siendo el ser sí, una política paternalista con los pueblos y proyectos de desarrollo que creo que van a cambiar mucho la configuración de los pueblos en México. Y es preocupante, sobre todo es preocupante para mí que quienes eran nuestros aliados y aliadas, ahora ya no lo son. O sea, están, ¿no? Ya no se puede, es difícil articular una resistencia. Los planes de justicia y desarrollo de los pueblos indígenas en el norte construyendo universidades, viendo, por ejemplo, la certeza sobre la tierra, ¿no? En el norte. Entonces, mientras que en el sur hay despojo. Eh, ¿Dónde estamos ahora para ir hacia terminando? Bueno, una parte del movimiento indígena, una buena parte se ha ido a la administración gubernamental. Cuando esto sucedió, yo hablaba personalmente con varias personas y decía, bueno, si vamos a hacer esto, hay que ser estratégicos. O sea, no podemos dejar el movimiento de base desmantelado e irnos todos. ¿Por qué? Porque va a pasar como, ¿qué tal si un Bolsonaro y todo tu movimiento desarticulado porque no se fue al Estado? Hagámoslo de una manera más orgánica en todo caso. Eso no pasó, ¿no? Casi todo está, sí, pues, o simpatizando o operando para el Estado. Pero hay resistencias del CNI, el ZLN, pero todos estos son vistos como enemigos, ¿no? De la izquierda. Es bien interesante cada vez que se hacen estas críticas, te dicen, le haces el juego a la derecha, le haces el juego a la derecha. La folclorización todavía volvió, pues está con todo lo que da. Ustedes vieron que recibió el bastón de mando López Obrador el día que estuvieron, se lo dio a Claudia Sheinbaum hace poco. Entonces, todos estos símbolos han sido como, hay como un proceso de extracción, de extractivismo semántico, no sé cómo decirlo, en el que todas estas luchas se saca de ahí frases, significados, se construyen, aunque se están traicionando. Entonces, por ejemplo, podemos escuchar a López hablar del mandar obedeciendo, que es una gran frase del ZLN, a quien totalmente eh, la situación está terrible ahí. O también escuchamos a Claudia Sheinbaum hablando de, por ejemplo, nunca más un México sin nosotras, y parafraseando a la comandante Ramona, ¿no? Eh, en Oaxaca, que también está Morena, ahora después de mucho tiempo de otros gobiernos, pues hay una secretaría del Estado sobre el tequio, que es esta forma tradicional de trabajo comunitario. Entonces, todo el tiempo se está haciendo como tomando símbolos, palabras, frases para sustentar esto y sin respetar esos otros procesos, ¿no? Y la izquierda mexicana oficial ha dado esa espalda, ¿no? Tanto a las madres buscadoras, al CNI, al ejército zapatista que se le acusa de ser un invento y de no apoyar esta transformación, ¿no? Todo este entusiasmo ha hecho una especie de censura estructural sobre estas otras voces y que matizan todo el tiempo lo que está sucediendo. Si antes estábamos en contra de la militarización y que la Policía Federal tuviera un mando militar, ahora muchas personas en analistas dicen, es que no es militarización, sino que el ejército se está haciendo más civil porque se le está dando, ¿saben? O sea, operaciones en el lenguaje que van matizando cada cosa que en otro momento hubiera sido inaceptable. Creo que ahí es muy importante analizar la parte discursiva y sus efectos. Hay un rompimiento claro con el ZLN, que acaba de cumplir 30 años. La izquierda no está arropándola. Las discusiones que están poniendo que me parecen urgentes ante la emergencia climática no están en la discusión pública política en México. Hay presencia de grupos criminales en Chiapas que el ZLN ha advertido que están a punto de una guerra civil, le llamaron. O sea,
que el Chicomucelo, ustedes ven las noticias y estas noticias como no llegan a nivel nacional, ni se habla de ella en las mañaneras o se niega activamente que esté pasando, entonces hay como una especie de sentir que una cosa es tu realidad y otra cosa es lo que se narra oficialmente pues desde el gobierno federal, que tiene mucha potencia. Otra cosa que es muy preocupante es que la muerte de defensores del territorio y ambientalismo siguen sin justicia y siguen sucediendo. Siguen sucediendo, ¿no? O sea, personas que están encarceladas en Tlaxcala por defender, por ejemplo, la Malinche. Y entonces todo esto está pasando, las desapariciones continúan, pero ya no existen en los discursos. Hay, yo diría, como un poco un resumen, hay más desarrollo para los pueblos en todo el término negativo que implica esa palabra, y menos autonomía. Y lo que esperábamos era mayor autonomía política. Y otra cosa que casi que lo digo aquí como denuncia, es muy preocupante que hace unos días, unas semanas tal vez, el gobierno local en Oaxaca, les digo, es el estado con mayor propiedad comunal de la tierra y creo que la resistencia en Oaxaca se debe a eso. Está haciendo un intento de privatización de tierras comunales mexicanas. Ya en 1994 hubo una reforma constitucional que pues al ejido ya se podía vender, o sea, básicamente. Y la parte de comunal, les digo que la propiedad social tiene comunal y ejidal, y ahora hay un embate contra la propiedad comunal desde varios frentes, ¿no? Porque claro, se resiste así contra mineras, contra muchas otras cosas, y este intento de privatización de tierras comunales y ejidales en Oaxaca que se está medio matizando es muy, muy preocupante, es el bastión básico de la resistencia de los pueblos de Oaxaca. Y bueno, eso yo creo que resumiría todo esto que dije entre la postura ante las elecciones como estamos, es más desarrollo capitalista, menos autonomía. Pues muchas gracias. Vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas. Vamos a comenzar con la sala y después vamos a pasar con algunas preguntas en línea. Adelante, el piso es suyo. Quien quiera hacer su pregunta, pues que se manifieste. O un comentario también. Gracias. Me gustó mucho tu plática porque sirve más para pensar que para dar respuestas o hacer críticas a lo que estás planteando. Lo voy a decir a bote pronto porque justo me dejas pensando y te lo agradezco mucho. Y es que a pesar de todo ello, a pesar de las traiciones y de los horrores que están ocurriendo en este sexenio, sigue siendo un gobierno legítimo, es decir, cuenta con el apoyo popular y sigue siendo lo menos peor que nos podría pasar en comparación con el PAN, ¿no? Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, con otro que se presenta, ¿no? Con Xochitl Gálvez, la ultraderecha. Y en ese sentido coincido contigo, digamos, nos quedamos sin la fuerza para interpelar y para hacer críticas y para poder incidir activamente en la toma de decisiones, porque todo el tiempo sentimos la culpa, no solo nos lo dicen, sino que lo asumimos como algo propio, culpa de estarle haciendo el juego a la derecha, ¿no? De darle elementos, le damos elementos a los a los que nos acechan, ¿no? Para que nos sigan atacando. Y entonces ahí como que nos paralizamos y solemos no decir públicamente lo que realmente pensamos. En ese sentido, digamos, cómo asumir también responsabilidad propia en la participación y en esta continuidad de toma de decisiones del gobierno. Y se dice fácil porque desde afuera pues uno dice fácil lo que deberían de hacer los otros, ¿verdad? Pero sí es verdad que hay una desarticulación del movimiento indígena y esta espalda hacia el EZ no proviene solamente del gobierno, de este gobierno, sino que también tengo la impresión de que
proviene de otros pueblos indígenas, del propio debilitamiento del ejército zapatista en sus propios territorios, de sus propios errores, por supuesto. Después de tantos años, obviamente, toda organización social y política tiene errores también. Y ahora que están proponiendo, si pudieras hablar un poco al respecto de lo común, este esquema de lo común y se los dejo ahí para que tomar nota de cómo se está actualizando también su discurso y su proyecto. ¿Cómo podría, si es posible, rearticular el movimiento indígena y buscar otras formas de incidencia? Porque ya vimos que de los foros y de las consultas que se hicieron, pues se quedaron, digamos, en lo local y parece que se las entregaron y las ignoró. Pues, ¿cómo reactivar esto y cómo reactivar también los acuerdos de San Andrés? Hacer público, en efecto, esta doble traición. Cuando los acuerdos de San Andrés, yo no recordaba, el otro día lo dijo Teresa Rodríguez, cuando la discusión de los acuerdos de San Andrés y la aprobación de la ley indígena en 2001, quien era presidente del PRD era Andrés Manuel López Obrador. Entonces, cuando preguntan cuál es la relación de los pueblos indígenas con la 4T, pues de traición ha sido siempre, ¿no? Digámoslo públicamente, digamos, esperar otra cosa, pues también implica cierta irresponsabilidad de nuestra parte. Entonces, eso, más para pensarlo en conjunto, cómo rearticular el movimiento indígena. Ya sé que no hay respuestas, no hay una sola respuesta, pero también cómo abrazar los acuerdos de San Andrés para empujarlos colectivamente y presentarlos ya no a este gobierno, sino al que viene. Gracias por tu presentación. Bueno, son varias cosas ahí, ¿no? Yo creo que justo un amigo decía que el problema de las democracias liberales en el mundo de base es que está en el poder quien busca activamente estar en el poder. En ese sentido, por ejemplo, pues también el gobierno de Milei es legítimo. Y bueno, eso da pie a otro tipo de discusiones y se escuda en esa legitimidad, ¿no? Y yo creo que sí, yo no pensaría, o sea, si a mí me preguntan personalmente, ¿estaríamos mejor conmigo o con Anaya? No lo creo. Yo creo que en general el Estado, o sea, el modelo Estado, sobre todo el de México, ha ido como en dos para los pueblos indígenas. Es el Estado neoliberal, bueno, el Estado de bienestar, que es el que a todo mundo, digamos, añora, y un poco es la añoranza de este gobierno, ¿no? Crear un Estado de bienestar. Un Estado pesado, que es. Y ese Estado pesado se construyó cuando hubo, que benefició a una muy pequeña clase media, despojando a los pueblos. O sea, la construcción de las grandes presas hidroeléctricas desplazó un montón de pueblos chinantecos, mazatecos, etcétera, a los que nunca les llegó electricidad hasta hace poco. Entonces, la creación del Estado de Bienestar se ha hecho despojando a los pueblos, como en las leyes de reforma. Esa es una opción más compleja. Y la otra es el Estado neoliberal, que siempre me dicen que es un Estado delgado. A mí me da risa porque yo digo delgado para ustedes, porque lo que hace es que es muy pesado en la represión, no es nada delgado. Porque ¿quién es el que da la concesión para que entre la minera? El Estado. ¿A quién mandan para si alguien está protestando? A las fuerzas del Estado. Entonces es el Estado protegiendo la propiedad privada. El Estado de Milei no va a ser un Estado ligero. Va a ser un Estado muy pesado para poder mantener la protección de la propiedad privada. Entonces, los pueblos, o sea, como que vas poco eso y el Tren Maya en aras de este Estado de bienestar, que en realidad ya a esas alturas sabemos que está muy influido por otras lógicas del mercado, pues tampoco, pues, o sea, va despojando, ¿no? Generalmente. Y entonces, en ese sentido, creo que sí, o sea, hay una legitimidad que es la que te da pues, el voto en las democracias, pero tiene estos otros problemas. En la otra parte, yo creo que en el caso del STL en esta espalda o los acuerdos San Andrés, tiene que ver más con un error de lectura y un viraje del propio STL. O sea, el STL tuvo mucho apoyo cuando su idea era reformar al Estado. O
sea, cuando se ideara cambiar la Constitución, los acuerdos de San Andrés, la primera declaración de la Selva de la Candona dice que iban a marchar a la Ciudad de México y formar nuevo gobierno, o sea, es en los marcos del Estado. Cuando el STLN, después de la traición de los acuerdos, genera otro modelo, que un poco creo, digo, con muchas salvedades, es lo que pasa con el partido del Kurdistán. O sea, al principio es crear otro Estado y después es una cosa que no tiene que ver con el Estado, que es una alianza confederada. Entonces, las autonomías que están creando, que crearon con los caracoles, ya iban en otro sentido. Y a gran parte de la gente, cuando no le hablas en términos de transformar el Estado, ya no te lee, que no entiende. Entonces, ¿qué quieres? ¿No? Si no quieres cambiar, tomar el poder, entonces, ¿qué quieres? Entonces, creo que hay ahí un error de lectura, que ya no podemos leer a la izquierda, no está leyendo a la STLN, por eso se fue masivamente con Obrador, que Obrador tenía algo muy claro, que era la conquista del poder estatal. En cuanto al movimiento indígena, creo que dado que viene la emergencia climática con todo, y con lo que está pasando con Salomón Jara y este intento de privatizar la tierra, este golpe que está intentando ahí gestándose, creo que se va a volver, o sea, hay como varias redes que sí están en resistencia, que no sean muy visibles en la arena pública, pero siento que el movimiento indígena sí está, es otro, ¿no? Quienes estuvieron pues están en otros lugares, pero se está tratando de rearticular y ante lo que viene, creo que sucederá, ¿no? De algún modo, y en eso estamos, ahí estamos. Y la primera es tratar de conectarse. O sea, estamos tratando de estar escuchándonos a quienes se nos acusa de hacer el juego a la derecha. Adelante, Rubén. El final de tu respuesta me leyó la mente, por decirlo de alguna forma. Te pediría que articularas o nos platicaras un poco más sobre esa rearticulación de del movimiento, de las alternativas y bueno, de lo que significa para las organizaciones y los pueblos indígenas estar una vez más o una parte de ellos, una vez más encontrados resistiendo los embates del poder político central con militares, con grandes proyectos donde están pues los mismos oligarcas de siempre. Digo, ahí está Carlos Slim, ¿no? De la mano de López Obrador y como uno de sus principales consejeros. Yo pienso que muchos pueblos no lo ven así, o sea, y aquí voy a ser muy autocrítica. Creo que quienes estamos haciendo estas críticas no hemos logrado que se vea así. Por ejemplo, se hizo un estudio en la península maya que pensaban los pueblos mayas del Tren Maya y mucha gente estaba de acuerdo. Entonces, la gente se escuda diciendo, la gente lo quiere. Claro, y entonces hizo una consulta, entonces la consulta dijo que sí. Entonces mi cuestionamiento era eso, es cuando a ti te dicen, te voy a vender esto y te digo que es una maravilla, te digo, ¿lo quieres? No vas a decir que sí. Para que una consulta sea efectiva, necesita ser previa, libre e informada. Y eso no se cumplió. Es decir, no se dijo qué iba a pasar con los cenotes, no se dijo qué iba a pasar con la estructuración de la tierra. Y claro, no es, o sea, no vas a tener personas que estén resistiendo o apoyando masivamente una resistencia si no se conocen sus efectos negativos. Eso es lo que ha sucedido. Entonces, yo no veo ahorita a los pueblos confrontados con el Estado como grandes colectividades, sino con ideas muy concretas que les está tocando en primera línea y que ahorita es un poco como Cassandra, ¿no? ¿Se acuerdan de este mito griego donde Cassandra, como que Apolo le da una bendición, que es como que puede saber qué va a pasar en el futuro, pero después le escupe en la boca con la maldición de que aunque ella lo sepa, nadie le va a creer. Entonces es lo que pasa, ¿no? Hay muchos colectivos que están diciendo, oigan, esto está pasando, pero no nos creen. O sea, no, y esta otra narrativa es tan fuerte que, ya colocar eso es complicado, sobre todo porque quienes eran tus aliados, voceros de la izquierda mexicana, ya no lo son, no te pueden replicar esa preocupación. Y porque todo se está leyendo pro derecha o pro
Ahora, por ejemplo, los grandes, el gobernador de Oaxaca, ex gobernador del PRI, mafioso como pocos, ahora está apoyando, este Moreno. Entonces empieza a verse con una conformación de partido de Estado otra vez. Y ayer comentaba con Patricia un poco que casi en México que el PRI es como una ontología política, o sea, porque todos tenemos un PRI, entonces no sé cómo hacerlo, es una cultura de cómo relacionarse, ¿no? Y es como si el PRI no se hubiera ido, ¿no? O sea, que el PRI va cambiando y va reencarnando de otras maneras, en el que, no sé, es muy interesante eso. Tiene algunas ventajas, creo, que es la conjuración de la derecha. O sea, la derecha no tiene la ultraderecha tan preocupante en otros lugares. En México está ahí como, pues no tiene fuerza, ¿no? Pero siempre decimos, pero ¿a qué costo? Porque recordemos, ya sé que en última, mi generación, decir que el PRI era de izquierda era como, claro que no, pero recordemos que es un partido que viene de una revolución, o sea, viene de una revolución que institucionaliza, que viene con esos ideales de crear instituciones, el Seguro Social, la UNAM, o sea, todas estas grandes, pero a un costo de mucho autoritarismo, como con la Guerra Sucia, los el 68, etcétera, y después se hace como Revolución Democrática con el PRD y después Morena, pero hay como una línea ahí, ¿no? En todo caso, lo que esta transformación o lo que pretendió Morena fue quitar a ese PRI neoliberal para tratar de emular a este PRI estado de bienestar, pero que ya no se puede porque los tiempos han cambiado, ya son mucho más neoliberales, y con un discurso nacionalista bien fuerte, como antes, igual, ¿no? Entonces, seguramente mucha gente se va a enojar conmigo por decir eso, pero pues el PRI está en la Internacional Socialista y grandes personas del PRI se cambiaron a Morena, y en nuestros pueblos es muy claro, ¿no? Que tenemos no entran partidos políticos en las discusiones comunitarias y con la izquierda sí, eso es lo preocupante. Porque la izquierda, a diferencia de los partidos de Estado, sí exige un compromiso ideológico, ¿no? Se empieza a dividir a las comunidades. Entonces sí, esta es otra forma de actuar muy, muy particular y habrá que ir viendo. Igual me equivoco, pero sí se siente como así, ¿eres tú, PRI? Vamos a cerrar con dos preguntas que tenemos en línea, pero antes me gustaría que si nos ayudan a llenar esta encuesta, por favor, con su teléfono, le dan el código y se las estamos pasando. Gracias. Una pregunta en línea, Yasnaya, es de Luis Sánchez López, que pregunta, ¿cómo defines tú al mestizo? ¿Quién es mestizo y cómo entiendes o defines a los mestizos como una clase social y política? No, pues invítenme a otra. De hecho, claro. Estoy estudiando ese tema ahora, porque creo que en Latinoamérica, a diferencia de lo que sucede aquí, lo que indígena se contrapone a mestizo. Cuando defines indígena, defines mestizo. Rápidamente 3 puntos, porque si no voy a alargar mucho. Uno, no hay que confundir mezcla con mestizaje. O sea, el mestizaje es un proyecto político. No va de mezcla genética, no va de mezcla cultural, porque bajo esas dos, toda la humanidad sería mestiza. Porque todas somos mezclas culturales. Y es un proyecto del Estado mexicano y de varios estados del continente para desindigenizar a la población. Entonces, como tienes el 70% que es indígena, ¿cómo le hago para que ya no haya tantos indígenas? Una opción sería la clase blanca, elitista, criolla, se casó masivamente y se reprodujo con la población indígena. No. Y hay datos para eso. Es más, eso ni sucede en la actualidad. Nos casamos entre nosotros. O sea, claro. Las élites no se casan con los ni se reproducen. Entonces, no tiene que ver con eso. ¿Qué fue entonces? ¿Una mezcla cultural? Bueno, las culturas están mezcladas desde siempre, no trato de eso. Lo que pasó es que todos los rasgos que se identificaban con lo indígena, desidentificar a los indígenas con eso. Lengua, dejar de hablar tu lengua. 2, dejar de usar guaraches, dejar de dormir. Y olvidar que
pertenecías a cierto pueblo para identificarte con el nuevo shake, casi como el nuevo licuado de la identidad mexicana, que era un poco de que tomaba el mariachi de acá, la quinta pibil de acá, entonces hizo como un batido y hasta ahora eres mexicano y ya no eres mexicano. Ese proceso bastante violento, muy violento, eso es el, podría decir que mestizo es ser desindigenizado por el Estado. Excelente. Y vamos a cerrar con una pregunta doble para provocar la discusión. Y Oscar Álvarez dice que si Yasnaya si estás diciendo que el concepto de Estado-nación es el problema, como una fuerza homogenizadora, ¿con qué lo reemplazarías? ¿No? Si tuvieras una varita mágica, ¿qué reemplazaría al Estado-nación? Y la segunda parte de esto es que Oscar Álvarez, que hace esta pregunta, también dice, bueno, me llama la atención que si el concepto de indígena te parece problemático, ¿por qué te preocupa el corte a los presupuestos a los pueblos indígenas, ¿no? Bueno, no es que me preocupe el corte, sino en medida que evidencia una traición. O sea, a veces también demasiada presencia de Estado, como te ponen un Tren Maya, una base de la Guardia Militar, pues es complicado. No es que me preocupe, sino la evidencia de la actuación del propio Estado. Eso por un lado. En la otra, bueno, aquí también daría para invítenme a otra charla. Lo que pienso es que hay que regular la vida en común, ¿no? A las personas, pues, y al gobierno nos encanta vivir juntos, o sea, a diferencia de otras especies que pueden vivir mucho tiempo aparte. En muy escasos casos, a la humanidad nos gusta, la persona más capitalista, Milei, o sea, la persona más individualista del mundo no puede vivir fuera de la sociedad, o sea, nos gusta vivir. Entonces hay que coordinar esto. Algo que Pessoa decía que no hay que confundir el hecho divino de existir con el hecho satánico de coexistir. Pues el hecho satánico hay que coordinarlo, no voy a decir gobernarlo, pero sí coordinarlo. Y coordinar, de ahí genera estructuras sociopolíticas, es decir, cómo coordinamos la vida en común. Ha habido repúblicas, monarquías, estructuras tribales, estructuras clásicas, estructuras comunales. O sea, hay una diversidad de posibilidades. Una de esas es el Estado-Nación. Y el Estado-Nación, si hacemos una metáfora, se volvió el monocultivo. Parece ser que es la única posibilidad de la común. Entonces, yo contrapongo a este monocultivo sociopolítico otro que sería una milpa sociopolítica. La milpa es un sistema agroecológico en donde no es un campo de maíz. Una milpa sobre todo no es un campo de maíz. Tiene maíz, calabaza, frijol, que salen ahí que no controlas. Es una ecología. Y yo no sustituiría el Estado-Nación por una opción, porque eso sería lo mismo, es como volver a imponer, sino que hay muchas posibilidades de coordinar la vida común fuera del Estado, porque el modelo Estado-Nación es funcional, es patriarcal, vimos que no es una idea de las mujeres, ¿verdad? Hubo que luchar para tener derecho a voto. Es profundamente colonialista, ¿no? O sea, el colonialismo interno, y es profundamente capitalista. Básicamente es funcional a la protección de la propiedad privada. Entonces, en un mundo en que esos sistemas no existieran, naturalmente surgen otras posibilidades de gestionar la vida común, que yo vivo en una comunidad que la gestiona de manera distinta y que esta estructura pequeña y concreta es la que posibilitó que después de 500 años sigamos existiendo contra todo pronóstico, porque lo más lógico hubiera sido que hubiéramos desaparecido. ¿Cómo lo hicimos? Tenemos una fórmula que va aprobada y garantizada.